¿Qué pasa, Puerto Rico? Muy, pero que muy buenas tardes. Se conduce a ustedes su amiga, la licenciada Roxana Soto Aguilú, haciendo estos buenas tardes motorizados, que es un clip político realmente, porque me parece que le debemos dar continuidad al tema que sigue manteniéndose en boga en Puerto Rico sobre el aspecto migratorio. Y estos buenas tardes motorizados, yo los he titulado el choque moral santuario versus el por qué no somos o no debemos ser un territorio santuario. Así que muy buenas tardes a todos los que se conectan. Se dirige a ustedes la licenciada Roxana Soto Aguilú, mejor conocida como la abogada motorizada, y soy su senadora por acumulación bajo el Partido Nuevo Progresista. Ustedes saben que hace unos días atrás yo hice un Buenos Días Motorizados donde yo estaba explicando de dónde es que se originan que en Puerto Rico se legislaran requisitos para expedir las licencias de conducir. Recuerdan que todo comenzó con el axioma o la razón de ser del ataque de las Torres Gemelas. Pues hoy vamos a hablar de la ciudad de Santuario. ¡Aló, Roxana! ¡Qué bueno verte! Y yo sí, un saludo. Pues hoy vamos a hablar de la ciudad de Santuario. Y me voy a tomar la autoridad para hacerlo por lo siguiente. Yo les voy a mostrar a ustedes un documento. Este documento que está aquí es el documento de naturalización de mi abuelo. Nosotros, la familia Aguilú, somos originarios de la Ciudad de México, de la República o de los Estados Unidos de México. Cuando mi abuelo, en el año 1915, es trasladado a Brasil a trabajar las tierras de caña, mi abuelo, a pesar de que podía viajar con sus hermanos y sus padres de México a Brasil, mi abuelo realmente lo que quería era buscar el sueño americano y entendía que donde lo podía conseguir era en Puerto Rico. Así que mi abuelo acudió a la Embajada de los Estados Unidos en Brasil y él, mientras trabajaba los campos de caña en Brasil, comenzó el trámite de la permisología, de un permiso de trabajo para venir a Puerto Rico. Entonces, este documento, que es del 13 de marzo del 2015, le da la naturalización a mi abuelo mientras todavía él trabajaba en Brasil, para que entonces él ya se considerara naturalizado como ciudadano americano. Y ahí es cuando mi abuelo, sus hermanos y su papá y su mamá deciden entonces llegar a Puerto Rico. Que ustedes saben que posteriormente, para 1917, se autoriza a nivel del Congreso de los Estados Unidos la ley de la naturalización automática de todas las personas que hayan nacido en territorio de Puerto Rico, se convierten automáticamente en ciudadanos americanos. Pero mi abuelo trabajó su proceso migratorio saliendo de México, yendo a Brasil, y de Brasil llegando a Puerto Rico. Pues miren lo que sucede con la ciudad de Santuario. En estricto derecho no existe una definición de lo que es una ciudad santuario. Pero sí, yo les quiero hablar a ustedes sobre los modelos de estructuras gubernamentales para poder poner en perspectiva quizás una ampliación cuando emitimos las opiniones de lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico. Una ciudad santuario no es otra cosa que un lugar donde ya se han adoptado previamente unos comportamientos, se han aprobado unas políticas públicas a nivel gubernamental para poderle dar protección, alimento, albergue y trabajo a las personas que no son nacionales, que llegan a un territorio o a un estado y no son nacionales de ese territorio, o no son nacionales de ese estado, o no son nacionales de esa república. Por eso es que, de acuerdo al estado migratorio actualmente a nivel federal, para tú entrar a los Estados Unidos necesitas o un permiso de estudio que te den previamente, o te den un visado turístico que no te lo van a expedir por más de 6 meses, o te pueden dar un asilo humanitario
que te viene ya preautorizado de la embajada del país de donde tú tienes pasaporte y eres originario, porque hay problemas bélicos allí y tú estás rehuyendo y te reconocen el refugio humanitario, o porque tú estás solicitando un permiso de trabajo, que puede ser para los empleados seasonal, que son los que te trabajan por temporadas, particularmente en los recogidos agrícolas, o te pueden dar también un permiso de estudio, porque dentro de las profesiones o las capacidades académicas que tú tienes la oportunidad o de ser becado o de pagar unos estudios en cualquiera de las instituciones acreditadas educativas dentro de los Estados Unidos continentales, terminas tu grado y nuevamente retornas a tu punto de origen, que es tu ciudad nacional. Pero continuando con el tema de las ciudades santuarios, lo que significa es que la organización gubernamental de ese condado, porque podemos tener ciudades santuarios que sean condados, que es algo bastante parecido a lo que es un municipio. Podemos tener ciudades santuarios que sean estados, como lo es California, como lo es Oregon, como lo es Nueva York, como lo es Washington, D.C., por darles un ejemplo. Pero también podemos tener países santuarios o podemos tener territorios santuarios. Puerto Rico nunca ha tenido una política gubernamental escrita para reconocerse como un territorio santuario o no santuario. Y eso es importante que todos lo podamos comprender, lo podamos entender. Por lo siguiente, en el año 1987, el gobierno federal de los Estados Unidos reconoció, creo, lo que se llama el Programa de Alimentos de Emergencias y Albergues. Ese programa, que nace dentro o bajo la sombrilla del Departamento de Defensa Nacional de los Estados Unidos, posteriormente se le asignan esos fondos a FEMA. Y ustedes muy bien saben que FEMA, a pesar de ser un ente gubernamental a nivel federal, realmente funge como una aseguradora. Y eso lo hemos podido ver actualmente tras el paso del huracán María, donde FEMA ha puesto unos requisitos que para ellos reconocer que hay unos fondos federales disponibles para reconstrucción, si el gobierno de Puerto Rico, que somos un territorio no incorporado del gobierno federal de los Estados Unidos, no pareamos o no abonamos una percentila de dinero que tengamos disponible en liquidez, ellos no ponen la otra parte para que se puedan comenzar proyectos de reconstrucción, para que ustedes me vayan entendiendo. Pues, ¿qué sucede? Bajo la administración de Joe Biden, ustedes muy bien saben, y yo creo que de administraciones demócratas también, estábamos viendo a nivel noticiario cómo se iba dando el incremento de las migraciones a lo que se llamaban los estados santuarios o las ciudades-estados. Pero en contraparte, particularmente desde el año 2022, comenzamos a ver cómo muchos constituyentes que podían ser contribuyentes de ese estado o personas que no son contribuyentes y que viven de beneficencia, pero que son residentes bona fide, que son ciudadanos americanos allí, comenzaron a hacer protestas contra el gobierno federal de los Estados Unidos por entender que cuando llegaba un migrante se le daba una tarjeta de $2,500, se le daba un albergue en un hotel, se estaban desaprobando las actividades dentro de las canchas de las escuelas públicas, por ejemplo en el estado de Nueva York, para convertir los gyms de las escuelas públicas en albergues, porque ya no habían vales disponibles para los pagos que se estaban haciendo a los hoteles o a los paradores, ¿verdad? O a los bed and breakfast. No había ya cupo disponible para tanta cantidad de personas que estaban entrando, y que FEMA, a través de este programa de emergencia de alimentos y albergues, que está siendo subvencionando con fondos federales que a su vez son fondos de los contribuyentes. Ellos estaban entendiendo que porque el gobierno, que ahí fue donde empezó la mayoría de la protesta, porque el gobierno, en vez de destinar ese dinero para mejoras de hacer viviendas de interés social, para mejorar los programas de salud o acceso a la salud y los servicios médicos hospitalarios para los ciudadanos americanos de esos estados, o para mejorar el sistema de transporte público, o para mejorar el sistema de educación,
de ese estado estaban destinando entonces el dinero para este programa especial de alimentos de emergencia y albergues. Cuando comenzaron a hacerse reyertas, que eso nosotros lo podemos encontrar en las redes fácilmente, por los pasados 3 años, con el tema que tiene que ver de la inflación, con las personas que ven empobrecidos sus bolsillos pero que trabajan, con las personas que iban a las juntas de sus concejales municipales a reclamar por qué se estaban haciendo recortes presupuestarios para los servicios básicos, incluyendo las tarifas de recogido de basura, entre otros, o para los programas de educación especial, o para los programas de subvención de unos seguros de ama de llave para las personas de tercera edad. El cuestionamiento era ¿por qué se sigue ampliando el margen presupuestario para el programa de servicios de alimentos de emergencia y albergues para inmigrantes y no se está invirtiendo en los propios constituyentes de los estados? Pues yo quiero explicarles a ustedes que aquí tenemos que evaluar diferentes vertientes. No todos los fondos provienen del gobierno federal. Hay muchos fondos que para usted poderse convertir en un estado santuario provienen de las arcas estatales. Y si usted no es un estado santuario, pero usted sí tiene ciudades santuarios, que eso es lo que le vamos a llamar los condados santuarios. Podemos tener estados que no son santuarios, pero sí dentro de esos estados condados, son como los municipios, que sí son santuarios. ¿Qué ellos han hecho? A nivel de condados, sus propias asambleas legislativas han creado legislación y han asignado fondos municipales para poder recibir inmigrantes y darles oportunidades de albergue, comida, oportunidades de trabajo. Si no eres un condado santuario y eres un estado santuario, eso lo que significa es que tanto estás utilizando los fondos federales bajo FEMA, bajo el programa de servicios de emergencia y albergues, de alimentos de emergencia y albergues, más los estás combinando con fondos estatales de tu presupuesto. Por eso, por ejemplo, California, que además de ser uno de los estados más grandes de los Estados Unidos y de ser uno de los estados más bollantes económicamente, realmente es una meca migrante. Claro que sí, pero tiene ciudades santuarios y es considerado un estado santuario porque esa es su política pública. Pero usted nunca va a conseguir un territorio no incorporado del gobierno de los Estados Unidos que sea declarado políticamente porque su asamblea legislativa así lo reconoce como política pública, porque tiene un andamiaje legislativo estructural que sea un territorio no incorporado santuario. ¿Usted sabe por qué? Porque siempre va a depender de fondos federales. Así que vamos a hablar ahora de la situación de Puerto Rico. ¿Les parece? Yo escuchaba hace unos días atrás a los compañeros del Partido Independentista puertorriqueño en el hemiciclo del Senado hablar, luego del mensaje del presupuesto de la gobernadora, que el presupuesto de Puerto Rico, más del 50% proviene de fondos federales. El presupuesto general, el presupuesto nacional de Puerto Rico, más del 50% depende de fondos federales. Así que vamos a comenzar a hacer varias trivias en carácter educativo en este video en el día de hoy. La primera pregunta que quiero hacerte. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, ¿tiene autoridad para restringir o determinar cuántos fondos federales se nos asignan? Me lo puedes contestar en los comentarios. Si nosotros, jurídicamente hablando, que es legalmente hablando, tenemos la autoridad para que cuando se asignan nominalmente fondos federales a Puerto Rico, nosotros tenemos la autoridad para decir, no es esa cantidad, es más. No, es que usted me tiene que dar más, usted me tiene que dar esta cantidad. Y si usted no me da esta cantidad, yo no quiero nada. ¿Nosotros tenemos esa autoridad? No la tenemos. Nosotros, que es otra de las preguntas que quiero hacerte. Cuando se hace la distribución bajo el Comité de Apropiaciones, que son donde se aprueban las famosas leyes de reautorización, cada 5 años o en diferentes periodicidades,
pero que se asignan fondos federales para los estados y los territorios. A Puerto Rico le dan la misma percentila de fondos que al resto de los estados. La realidad es que no. ¿Y usted sabe por qué no? Porque no somos estados. Pues, ¿qué hace entonces el gobierno federal? Primero reparte entre sus 50 estados y el sobrante por medio de una fórmula que nunca va a ser equitativa, similar a la del resto de los estados, es lo que se le asigna a Puerto Rico. Por lo tanto, cuando uno se sienta a la mesa de la discusión presupuestaria o a la mesa de la exposición de necesidades del pueblo de Puerto Rico, que somos todos, no estamos en igualdad de condiciones con quien autoriza los fondos federales. De hecho, no estamos en igualdad de condiciones con el resto de los estados. Por lo tanto, yo cuando escuchaba a los compañeros del Partido Independentista Puertorriqueño en estos días enojarse de por qué se celebraba de que estábamos anunciando un presupuesto gubernamental cuando más del 50% son de fondos federales, pues también es importante que tengamos que cuestionarnos si este tema que tiene que ver con las licencias, más allá del apasionamiento de la moral humana, que es la que tú puedes tener, la simpatía, al igual que yo la tengo, porque yo provengo de familia inmigrante, ya yo te lo acabo de validar, yo no te estoy hablando de que yo no conozco las raíces y las necesidades de mi familia, pero yo también me tengo que adherir al Estado de Derecho. Y una cosa es lo que yo pienso como individuo, y otra cosa es cómo yo observo la estructura gubernamental. Y en la estructura gubernamental yo quiero decirles a ustedes que no es porque Donald Trump nada más sea presidente, porque él sí firmó una orden ejecutiva dando unas directrices, pero antes incluso de Donald Trump ser presidente, para este término, ya se estaban dando transferencias de fondos por parte de FEMA. Se estaban cortando las ayudas que habían disponibles bajo el DHS para los estados. La preocupación no es porque haya pasado esto en este momento. La preocupación reguladora es porque vemos de forma escalonada como desde los pasados años se están cortando, se está cerrando la llave de tener fondos disponibles para programas de emergencia a través de FEMA que la quieren desmantelar. Y yo creo que esa es parte de las cosas que tenemos que evaluar. No es decir que se vende a la gente por 100 y pico de millones. No es decir que cómo la gente se atreve a ir a misa. No es decir que el gobierno de Puerto Rico es un arrodillado. Es decir que uno puede tener una visión panóptica, que eso es lo que significa cuando tú tienes la oportunidad de ver a 360 grados lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Entonces, dígamelo usted, fuera de la pasión moral, emocional, individual que usted sienta. ¿Estamos en igualdad de condiciones como gobierno? De autoproclamarlo y comenzar a redactar legislación para decretarnos un territorio no incorporado de los Estados Unidos como un territorio santuario. Me lo puedes contestar en las preguntas. Porque mi respuesta es que no. Por eso es que yo estas Buenas Tardes Motorizados lo he titulado El choque de la moral santuario, que eso es cuando tú quieres ayudar a alguien. Y te voy a dar un ejemplo para hacer quizás más gráfica. Estás en una playa o estás paseando en tu carro y de momento cuando miras ves que llega una yola llena de personas, se bajan corriendo y tú no llamas a la policía y tú no detienes tu marcha. Tú sigues como si la cosa no fuera contigo. O te estás bañando en la playa
y ves que eso está ocurriendo y tú no intervienes, tú no interfieres con ninguna persona que se baja de esa embarcación. Eso es una actuación tuya de santuario moral. Porque tú sabes lo que está ocurriendo. Tú simplemente determinas no intervenir. Pero esa es una opción que tú tienes como individuo. Y que hay que respetártela como individuo. Pero cuando tomas la misma situación y miras el gobierno, lo que es la estructura del gobierno, comenzando por FURA, vamos a comenzar por las fuerzas de respuesta rápida. Si FURA observa en el mar una situación como esa, ¿FURA puede tomar la decisión que tomas tú de no intervenir? Me lo puedes poner en los comentarios. ¿FURA puede tomar la decisión tuya individual de mirar hacia el otro lado? Espero en tu respuesta en los comentarios que me lo puedas decir. ¿Sabías que en muchas ocasiones el gobierno federal, cuando hace redadas a través del Departamento de Homeland Security, y vemos cómo se arrestan personas porque hacen explotaciones sexuales de niños, de jóvenes, para la industria sexual de adultos? Nosotros en las noticias aplaudimos eso, desde nuestros hogares. Qué bueno que se esté interviniendo. No sabemos para nada el estatus migratorio de las personas que son las víctimas. Pero sí decimos, qué bueno que están interviniendo porque eso es injusto. Pues eso es un ejercicio de análisis moralista individual. Pero hay una responsabilidad del gobierno de entrar en ello, de atender a la situación. Y eso a su vez significa que en la medida que hayan situaciones que ocurren, hay que hacer asignaciones de fondos para operar. Y esos fondos no vienen mandatorios, vienen discrecionales. Entonces, cuando usted mira el cuadro financiero de Puerto Rico, que es a donde los quiero llevar, que nosotros llevamos más de 10 años con la Junta de Control Fiscal, que indistintamente que se nos diga que periódicamente podemos estar mejorando nuestro perfil económico, Puerto Rico todavía sigue teniendo unos lastres de quiebra. Sigue necesitando fondos federales, los sigue peticionando, sigue compitiendo por ellos en propuestas, sigue tocando puertas de cabilderos para que el Congreso asigne percentilas o partidas. Dígame usted, si gubernamentalmente, no individualmente, si gubernamentalmente Puerto Rico está en una posición de igual, de tú a tú, para decirle al gobierno federal, nada de lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Dígamelo usted. Dígamelo usted. Pues la realidad es que no. No estamos de tú a tú. No estamos de tú a tú. Y eso se utiliza para sacar un ánimo político partidista, pero yo creo que no importa el partido político que esté en la gobernación, no importa el partido político que esté en la Asamblea Legislativa, no importa el partido político que esté en las 78 alcaldías, ninguno está en igualdad de condiciones ante el gobierno federal con el cuadro presupuestario que tiene Puerto Rico. Entonces, aquí es donde quiero incluso hacer el llamado para que usted se dé cuenta lo difícil que es tomar la decisión. Usted observe y esté pendiente en los próximos 30 días, porque ya estamos próximos a cerrar el año fiscal, ¿verdad? Para empezar el otro, pero coge estos próximos 30 días. Y observa qué municipio de Puerto Rico su asamblea legislativa hace una sesión extraordinaria y bajo ordenanza municipal
reconocen que ese municipio en particular es decretado un municipio o un condado santuario. Te obsérvelo. Que yo le voy a adelantar desde ahora que va a ser 0. Puerto Rico tiene más de 40 alcaldías administradas por el Partido Popular Democrático. El resto son alcaldías administradas bajo el Partido Nuevo Progresista. No hay alcaldías de Proyecto Dignidad, ni hay alcaldías tampoco del Partido Independentista Puertorriqueño. Yo le digo a ustedes, observe, de los 78 municipios de Puerto Rico, ¿qué legislatura municipal en los próximos 30 días toma la iniciativa de declarar mediante ordenanza municipal y reconocer que su municipio es un municipio santuario de inmigrantes? Porque ninguno lo va a hacer. Y esto no se trata de que quienes viven dentro de esos municipios no tengan una moral santuario. Es que cuando se está dentro de las estructuras del gobierno, la visión o la perspectiva es distinta. El razonamiento tiene que ser distinto. Te voy a dar otro ejemplo. Vamos a ver en los próximos 30 días que usted va a ver que la Asamblea Legislativa, ni Cámara ni Senado, va a aprobar ninguna legislación que tenga que ver con declarar el territorio no incorporado de Puerto Rico como un territorio santuario. No va a ocurrir. Y eso no significa que quienes componen la Asamblea Legislativa, sus individuos, no sean personas que tienen un choque moral con un sentido de humanidad. No importa el partido político que sea. Ni usted tampoco va a ver una orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico decretando un reconocimiento de política pública de que Puerto Rico, siendo un territorio no incorporado a los Estados Unidos, se autodeclara un territorio santuario. No va a ocurrir. Y eso no tiene que ver con la hechura humana de que uno no sea misericordioso. Tiene que ver ante el monstruo del reto económico en el que nos enfrentamos para que el resto de Puerto Rico sobreviva. Si ya te dije que el presupuesto de Puerto Rico, más del 50% son de fondos federales, y quien determina cómo se distribuyen, relocalizan o transfieren partidas presupuestarias a nivel federal no es el gobierno de Puerto Rico, es el gobierno federal. Pues no estamos en la mesa de negociación en igualdad de condiciones, y eso se llama prudencia política, que a fin de cuentas es la moraleja del discurso que te estoy dando en esta conversación contigo en el día de hoy, para que vayamos aprendiendo lo que es el choque moral santuario versus ser un territorio no santuario. Y que sepas que podemos tener ciudades santuarios, estados, condados, o simplemente no tener ninguno, y lo que tener es individuos que si me llega alguien lo ayudo y hacemos algo al respecto. Pero es bien difícil tomar decisiones cuando se está dentro de la mesa de la estructura gubernamental y poner la emoción personal al frente. Es muy difícil. Es muy difícil. Y por lo menos aquí en Puerto Rico nosotros no tenemos los centros de detención que nosotros hemos visto por la prensa, por la televisión, bajo la primera administración de Trump, que eran las cajas de Cyclone Fence llenas de niños. O sea, nosotros eso aquí en Puerto Rico no lo tenemos. Lo único que yo te estoy pidiendo es que tú puedas ampliar tu análisis de que esto no se puede minimizar a que el gobierno es anti-inmigrante y que la gente que no pertenece a... Dame la dirección, Maribel Mato. Ella dice que sí. Dice, claro que lo hay, vaya a Aguadilla. Dime en dónde Aguadilla y yo voy personalmente. De que haya personas en cajas de Cyclone Fence como centros de detención.
Dame la dirección, me la puedes escribir aquí mismo. Que cuando yo llegue al Capitolio el lunes, yo escribo. Claro que sí. Claro que sí. Pero yo vuelvo y digo que a la hora de la verdad, y no tengo ningún problema con tu comentario, Maribel, si tienes la certeza de ello, dime, ¿dónde yo puedo ir? En Aguadilla, que tú estás reiterando de que en efecto sí existe, yo voy. Porque tenemos que ver las dos caras de la moneda, no una. No una. Y particularmente tenemos que ver las dos caras de la moneda cuando hay también sectores dentro de la sociedad que dicen, porque esos fondos los diriges para X cosa y no los diriges para las necesidades básicas mías y de mi comunidad, cuando yo pago impuestos, cuando yo soy residente bona fide, de eso es lo que yo estoy hablando. De que no estamos en igualdad de condiciones en la mesa de negociación. Y de que no es lo mismo uno tener una simpatía individual por el inmigrante que uno tener que tomar decisiones cuando uno pertenece a la estructura gubernamental. No es lo mismo. No es lo mismo. Y yo estoy levantando la voz por el Partido Nuevo Progresista. Porque yo soy militante bona fide del Partido Nuevo Progresista. Y porque yo soy generación de inmigrantes mexicanos. Y porque también formo parte del gobierno de Puerto Rico. Así que hay cosas que para mí es importante no convencerte, sino dialogarlas contigo. Ponerlas dentro de la lista de temas para hablar. Y que tengamos diferentes opiniones, pero podamos encontrar el punto medio de origen de por qué yo opino de la forma que opino y yo entender con tus comentarios por qué tú opinas de la forma que tú opinas. Lo que no estoy de acuerdo es con que se cierre la discusión a un mero titular sensacionalista que es equivocado y que no es representativo. No es representativo de la profundidad del tema. Ahora mismo, por ejemplo, se está discutiendo que el gobierno actual de Trump no le quiere reconocer la autoridad de transferencias de partidas de dinero al programa de servicios de alimento de emergencia y albergues que administra FEMA, cuando tienen un tope de casi 800 millones de dólares. Que están siendo dirigidos no para atender desastres, sino para atender las asignaciones que se le hacían de aportación de dinero federal para los condados, para las ciudades o para los estados santuarios, para que ellos, juntos con su presupuesto, pudieran seguir administrando los asuntos. Así que a fin de cuentas, a la larga, esto de lo que se trata es de dinero. Y Puerto Rico es un pedacito así pequeño, al lado de lo que es todo lo que se está reclamando a nivel presupuestario. Y vuelvo y digo, para que usted sea un estado santuario, la Asamblea Legislativa tiene que obrar. Tiene que existir una estructura legislativa que reconozca como política pública somos un estado santuario. Que el estado no es santuario, que quienes van a ser santuarios van a ser algunos condados. Pues ese condado, a través de su asamblea municipal, su asamblea legislativa, crea legislación, reconoce y con sus propios fondos, que es lo que usted paga de contribuciones estatal, de ahí se saca entonces una partida. Se saca una partida y se asigna para esas actividades. Pero no se trata de que no haya simpatía, que no haya humanidad,
que no haya preocupación. Pero también todo esto trae responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Cuando mi abuelo quiso llegar a Puerto Rico, él no llegó de la nada. Mi abuelo hizo las gestiones de permisología antes para entrar. Y lo logró a través de la Embajada de Brasil. Porque también existen estructuras gubernamentales para que uno pueda estar legalmente en otra jurisdicción donde tú no eres nacional. Así que de la misma forma que yo te hablo del aspecto humanidad, te hablo del aspecto misericordioso de la empatía, te tengo que hablar también del factor responsabilidad. Todos los migrantes adultos tienen responsabilidad y hay mecanismos para ello. Y cuando se está dentro del andamiaje gubernamental, no puedo seguir diciéndoles a ustedes, me voy con la opinión populista, que es que no debemos seguir el debido proceso de ley, que no debemos acudir a las instituciones donde se saca la permisología, que no debemos hacer el trámite o buscar las orientaciones necesarias para ello, porque si no, tenemos problemas. Tenemos problemas. Por eso es que estos Buenas Tardes Motorizados yo los he titulado El choque entre la moral santuario, que es mi opinión personal, y el por qué no ser un territorio no incorporado santuario. Te he dado las explicaciones desde mi punto de vista humanitario, histórico, filosófico, pero sobre todo el financiero. Todos esos aspectos los tenemos que tomar en consideración. No tienes que comulgar con mi opinión. Lo importante es que podamos tener la discusión desde diferentes puntos de vista, porque el tema es mucho más complejo de lo que aparenta ser. Así que déjame en los comentarios de qué pueblo, ciudad o estado me estás viendo. También déjame en los comentarios si te ha gustado el contenido de esta discusión política en el día de hoy sobre el choque moral santuario y el por qué no ser un territorio no incorporado santuario. ¿De dónde es que surgen las ciudades santuarios? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué tiene que moverse dentro del gobierno para que la política pública sea dirigida entonces a ciudades santuarios? Y de eso es lo que se trata esto. El lunes hay sesión a las 3 de la tarde. Por la mañana a las 9:30 va a ser la vista de la comisión de nombramientos para atender varios nombramientos que entonces por la tarde vamos a votar sobre ellos. Sé que muchas personas me han escrito correos electrónicos. Quiero que sepan que yo por la semana que viene no creo que vaya a estar en mi oficina, porque ya tengo diferentes reuniones pautadas para asuntos que ustedes van a ver en las redes también, que son sumamente importantes, pero los estaré contestando con el favor de Dios a partir de la semana de arriba. La que viene ahora no, sino la semana de arriba. ¿Está bien? Pero ustedes síganme escribiendo, que ese mensaje está resguardado con importancia. A todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse hoy sábado a estas Buenas Tardes Motorizados de mi clip político. Y vamos para encima. Los veo en la próxima. Cuídense.